Este de aquí es el nuevo iPad de 10ª generación y estos de aquí son sus accesorios, desde la peana, el teclado y el Apple Pencil. Y como se espera que utilicemos estos accesorios con este iPad, por eso quiero hablarte también de ellos. Y ahora quiero hablarte del sponsor de este vídeo. Es broma, no hay ningún sponsor. De lo que quiero hablarte es del proyecto más grande en el que me he metido jamás. Y es contarte todo lo que he aprendido durante estos años que llevo dedicándome en YouTube a la creación de contenidos y mis años anteriores en marketing. Condensar toda esa información, todo ese aprendizaje en un curso para creadores de contenido. En este curso voy a enseñarte desde cómo hacer una estrategia planteada para las redes sociales, cómo encontrar tu audiencia, cómo grabar y por último, cómo ganar dinero haciendo vídeos en YouTube. En fin, si quieres más información, échale un ojo a la descripción de este vídeo para... Jamás pensé que fuese a decir esto, para por fin acceder a mi curso de creadores de contenido. Han sido un montón de meses preparando esto y me apetecía muchísimo contártelo. Y ahora sí, continúo con la review del iPad. El iPad sin apellidos, el iPad que no es Pro, que no es Air, el iPad económico de este año ha cambiado bastante. Los últimos años veamos como el diseño del iPad es como si se estuviese quedando un poco atrás. Y aunque quizás no importaba tanto porque el precio de partida estaba ajustado y esto hacía que, bueno, pues dijésemos, ok, entiendo que hay una serie de concesiones que tengamos que hacer en cuanto a cómo se va a ver de moderno, ya iba pidiendo más, ya iba tocándole esta renovación. Y esto es lo que tenemos, un diseño prestado del iPad Air y con mínimas diferencias respecto a este, al menos en lo que es el diseño. Nos encontramos con un cuerpo de aluminio hecho en una sola pieza, con los cantos planos y que sigue el diseño visual del resto de los productos de Apple, con los altavoces colocados en los laterales que nos va a producir un sonido estéreo cuando lo tenemos en el modo apaisado y el botón superior que nos va a permitir el desbloqueo por huella con Touch ID. También el USB-C y el Smart Connector, que este nos lo vamos a encontrar en un lateral. Esto va a hacer que el teclado sea diferente al Magic Keyboard que tenemos en el resto de la gama, pero que después de hablar de todo esto porque tiene tela de por sí. El diseño me ha gustado, es robusto, es unos milímetros muy poquito más grueso que el iPad Air y da la sensación de que es un iPad hecho para aguantar, es robusto. El elemento más importante de un iPad siempre he pensado que es la pantalla. Al final, si vas a por un iPad es porque quieres tener contenidos en una pantalla más grande, quieres ver las apps más grandes, quieres interactuar con la pantalla, dibujar, en fin, que básicamente una pantalla grande es el motivo de ir de un iPhone a por un iPad. Entonces creo que es importante hablar de esto. Aquí han colocado una pantalla de 10,9 pulgadas, es el mismo tamaño que nos encontramos, por ejemplo, en el iPad Air de 5ª generación o de 4ª generación, pero con unos bordes ligerísimamente más gruesos que este. Y si lo comparas con los modelos Pro, pues ahí sí que tenemos una diferencia. La pantalla es un panel LCD IPS y con una resolución que está muy bien y que te va a permitir disfrutar del contenido sin que veas los píxeles. Además tiene los bordes redondeados, por eso lo llaman Liquid Retina, pero tengo que contarte un par de cosas sobre ella. Y es que, al igual que en las generaciones anteriores, esta pantalla no es laminada. ¿Esto qué significa? Vale, pues que los píxeles no están al ras del cristal, sino que hay un hueco entre lo que es el cristal y lo que son los píxeles de la pantalla. Como si hubiese una capita de aire entre lo que separa tu huella de lo que es el píxel, para que nos entendamos, ¿vale? Por ejemplo, si estás utilizando un iPhone, ves los píxeles justo debajo de tu dedo, es como si los tocases, como si casi los palpases. Bueno, pues aquí no sucede eso. Hay una pequeña capa, pero esto, cuidado, no es tan llamativo cuando, por ejemplo, estás utilizando el iPad con tus dedos o cuando estás interactuando directamente con el trackpad. Pero donde sí que te llama más la atención es cuando estás utilizando el lápiz para dibujar. Ahí sí que lo notas. En lo personal, y aunque a mí
me gusta que las pantallas sean laminadas, sobre todo para escribir en ellas, para tomar notas. Me parece que es muchísimo más natural y sobre todo que no tienes esa brechita que hay. No es algo tan llamativo, sobre todo en el uso que haces en el día a día. Creo que el público general al que va destinado este iPad no es algo que vayan a echar en falta. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en mi madre. Mi madre tiene un iPad 7, creo recordar, y lo utiliza absolutamente para todo. Y no creo que ella vaya a decir, la pantalla no es laminada. O, por ejemplo, mi prima, que lo utiliza para estudiar en el colegio, tampoco creo que vaya a notar este tipo de diferencias. Pero un diseñador gráfico sí que puede ser algo que diga, prefiero ir a por un Air o a por un Pro. También he visto en este iPad, sobre todo cuando he estado probándolo en el exterior, que la luminosidad no es tan buena. Ves la pantalla un poquito más oscura y esto se debe a que únicamente llega a los 500 nits. 500 nits está muy bien y hay muchísimos portátiles que es el máximo al que pueden llegar. Pero es verdad que quizás acostumbrado a pantallas de iPad más luminosas, ese te puede parecer como si en algunos momentos fuese un poquitín más oscuro. ¿Vas a poder utilizarlo en el exterior? Sí. ¿Vas a poder hacer retoque fotográfico en el exterior? No te lo recomiendo. El procesador que usa es el A14, que es el mismo que ya utilizaban los iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Es un muy buen procesador y creo que está más que de sobra para las cosas que vas a utilizar en el día a día en tu iPad. Te va a permitir saltar entre apps de forma completamente fluida. Vas a poder jugar a videojuegos con gráficos demandantes sin tirones. Y en definitiva, como te digo, es un procesador que te va a durar bastantes años. Sigue estando perfectamente al día y una cosa que me ha gustado mucho ha sido cómo ha gestionado la batería. Aquí me ha sorprendido bastante porque los días en los que he estado además preparando esta review me ha tocado hacer un montón de zooms. Y por cierto, una cosa curiosa es que la cámara ahora está en la parte superior cuando tienes el iPad en forma paisada, que es donde siempre tuvo que haber estado la cámara del iPad, y me gusta que por fin lo hayan puesto aquí así. También lo he utilizado para escribir esta review, para Notion, para Google Meets utilizando Chrome, que es hiperdemandante. En fin, un montón de aplicaciones para jugar. Y he visto que la batería aguanta todo el día y más allá. Lo cual creo que es ideal, sobre todo para personas que quieran llevarse el iPad a la universidad y despreocuparse completamente de cargarlo. Otra cosa, y quizás estos son especificaciones un poquito más overkill, es decir, que están más planteadas para versiones Pro de estos dispositivos, pero me gusta que lo hayan incorporado en este iPad de entrada, y es la parte de conectividad. Mira, actualmente el iPad ya tiene Wi-Fi 6 cuando lo compras únicamente con la versión Wi-Fi, y si además lo compras con la versión celular, te va a permitir las velocidades de transmisión de 5G. O sea que te va a funcionar muy rápido cuando quieras descargarte el Genshin Impact o cuando quieras descargarte el último disco de Taylor Swift. Vas a tener velocidades de transmisión más rápidas. Y hablando de velocidades, también valoro que por fin ya hayan puesto el USB-C dentro de estos iPad, tanto para cargarlo como para transferir archivos. Pero con este paso al USB-C han venido algunas cosas un poco extrañas. El iPad de 10ª generación solo permite utilizarse con el Apple Pencil de 1ª generación, haciendo que si queremos cargarlo, ¿vale?, tenemos que utilizar un adaptador, creando una situación pues muy poco elegante. Entiendo en parte el motivo de que la gente que quizás venga de un iPad de una generación anterior pueda seguir utilizando el mismo accesorio, el Apple Pencil, que ya fue lanzado en 2017, pero aunque entienda ese motivo, no lo comparto. Creo que una nueva generación de iPad, y más cuando saltamos ya a una generación 10, una que cambia el diseño respecto a los anteriores, también debería haber cambiado el Apple Pencil a uno de nueva generación, que estamos en la 2, o al menos dar la opción. ¿Que quieres un Apple Pencil 2? Bueno, pues lo puedes cargar aquí. ¿Que quieres utilizar el Apple Pencil de 1ª generación? No pasa nada, utilizas el accesorio este extraño de carga. Pero me parece ahora mismo una solución poco elegante. Claramente la inspiración de este año de cómo vamos a cargar el Apple Pencil viene de las ventanillas de los bancos, de lo que ponen en los bolis para que no nos los llevemos. Es muy incómodo, esto.
Además que por un lado está preservando el Apple Pencil, pero por otro lado han creado un nuevo teclado, que de hecho este supone más de un 50% del valor que el propio iPad. Este Magic Keyboard cuesta $250 en Estados Unidos y 299 euros en España. Este teclado tiene dos partes. Por un lado tenemos la funda con la peana que se coloca a través de unos imanes bastante fuertes en la parte trasera del iPad y que además funciona como apoyo. Y por otro, el teclado que se conecta a los pines que nos encontramos en la parte inferior. No necesita que se cargue, lo cual hace que siempre esté disponible para cuando lo necesites. Eso me gusta muchísimo. Ahora bien, tengo que decir unas cuantas cosas sobre este Magic Keyboard. Y es que casi duplica el grosor del propio iPad, añadiendo no solo peso, sino también volumen. Y esto lo que hace es que este iPad no sea tan ligero para los niños. Y el teclado, debido a que los conectores no son tan rígidos, puedes moverlo hacia los lados de la pantalla, haciendo que no esté en línea, que tampoco sea simétrico, pero algo que me parece un poco más peligroso es que tiene cierta holgura en esta parte del plástico, y esto con el tiempo puede llegar a romperse. Respecto a la peana, aunque me gusta mucho para poder utilizarla, por ejemplo, para ver series en el iPad sin tener el teclado directamente, ya que lo puedes separar y utilizarlo así directamente. Cuando quieres utilizar el teclado y la peana para escribir sobre tus piernas, no es nada cómodo. Y sientes como que el teclado te tambalea encima de las piernas. No es una sensación de robustez en absoluto. Cuando lo utilizas encima de una mesa no tienes ningún problema, eso sí. Pero una cosa positiva de este teclado es que han incluido 14 nuevas teclas de función que nos va a permitir pasar la canción, bajar el volumen. Y eso es una cosa que me gustaría mucho ver en la siguiente versión del Magic Keyboard, pero para las versiones Pro. Y luego también que tiene trackpad. Me gusta que hayan acercado esta versión del teclado de un iPad más económico a la experiencia de teclado que nos encontraríamos en un ordenador, con además unas teclas que tienen 1 milímetro de desplazamiento y que están muy bien, son cómodas de utilizar, eso sí. A diferencia de que el Apple Pencil que debemos utilizar en este es el de la generación anterior, este nuevo iPad no es compatible con el teclado de la generación anterior. Es un poco confusa la situación en la que Apple ahora mismo está con sus accesorios, sobre todo en la parte de los iPad. En definitiva, esta actualización del iPad, que comienza en $449 en Estados Unidos y 579 euros en España con la versión básica, la de 64 GB de almacenamiento, eleva bastante el precio de lo que antes entendíamos como el iPad económico. A nivel general es un muy buen iPad, es un iPad que tiene buena batería, con una pantalla en la que vas a poder ver contenidos, escribir con el Pencil, jugar a videojuegos de forma fluida y que te va a durar bastante tiempo. Es una actualización que yo creo que llevábamos pidiendo desde hacía bastante tiempo, pero quizás ha salido a un precio algo más elevado de lo que esperábamos y lo pone a la par de lo que es el iPad Air de cuarta generación en cuanto a precio. Sin embargo, este actualmente tiene una pantalla un poco mejor y además es compatible con el Apple Pencil 2. Entonces aquí la decisión entre uno y otro es complicada. Este nuevo iPad considero que va dirigido a un público que busca tanto un dispositivo secundario para tenerlo en casa, ver series, mirar el correo, hacer compras por internet, a un público que también lo quiere llevar a clases, estudiar, mirar apuntes en él, estar al día de sus redes sociales. Y para estos considero que este iPad, iba a decir económico, pero diría iPad a secas, sin apellidos, está muy bien. Y en cuanto a los accesorios que acompañan a este iPad, aquí debo decirte que existen otras opciones algo más coherentes de otros fabricantes. Aquí debo decir que Logitech ha lanzado su versión del Pencil con USB-C y que también hay varias fundas de otros fabricantes, es decir, hay muchas otras opciones. En fin, lo que es el iPad, muy bien, y los accesorios que han lanzado junto a este iPad, no tan bien. Espero haberte ayudado a entender mejor el producto. Si te ha gustado, puedes darle like, y para ver más reviews, pues no dudes en suscribirte. ¡Chao!